El conflicto entre Ucrania y Rusia ha persistido por más de 2 años, ha marcado profundamente a ambos países y ha alterado el panorama geopolítico global. En este contexto, el reciente anuncio del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre un plan de victoria ha despertado tanto expectativas como escepticismo. Mientras busca incrementar el apoyo financiero de la administración Biden, Zelensky implora ayuda en Washington, en medio de un escenario cada vez más complicado. La devastación en el terreno es evidente, especialmente tras los ataques rusos que han arrasado el 70% del sistema energético ucraniano. Estos bombardeos, que algunos describen como 5 horas de fuego y pasión desatada sobre Kiev, han puesto en duda la viabilidad de cualquier plan de recuperación rápida. Los bombardeos rusos han causado daños significativos a la infraestructura crítica de Ucrania, exacerbando una crisis humanitaria que ya era grave. La población civil sufre las consecuencias de estos ataques enfrentándose a inviernos severos sin acceso adecuado a calefacción, ya que las instalaciones de calefacción que históricamente dependían de sistemas de energía más confiables han sido destruidas o dañadas. Esta realidad crea una situación desesperante para los ucranianos, quienes se ven obligados a buscar soluciones alternativas para sobrevivir. Mientras Zelensky promueve su plan de victoria, los republicanos en Estados Unidos comienzan a cuestionar la lógica detrás del apoyo financiero continuo a Ucrania. Algunos políticos, incluso figuras como Donald Trump, han insinuado que, si fuera necesario, se considerarían concesiones territoriales a Rusia para poner fin al conflicto. Este cambio de tono refleja un creciente descontento entre los ciudadanos estadounidenses, que sienten que sus impuestos se utilizan para financiar una guerra que parece no tener un final claro. Además, el escepticismo hacia el plan de Zelensky se agrava por el hecho de que muchos de los recursos financieros destinados a la defensa ucraniana no están siendo utilizados de manera eficiente. Hay acusaciones de que gran parte de la asistencia se desvía a intereses particulares en lugar de ser utilizada para fortalecer las capacidades defensivas del país. Esta percepción ha generado una creciente oposición dentro de los Estados Unidos y ha llevado a algunos a preguntarse si este apoyo militar realmente está beneficiando a la población ucraniana o simplemente alimentando un conflicto que parece interminable. A pesar de los esfuerzos de Zelensky por convencer a sus aliados occidentales de que la victoria es posible, la evidencia en el terreno contradice su mensaje. Los recientes ataques estratégicos rusos han mostrado que, a medida que el conflicto avanza, la capacidad de Ucrania para resistir la ofensiva se está viendo severamente comprometida. Esto se traduce en un dilema para los líderes occidentales, quienes deben equilibrar su apoyo a Ucrania con la necesidad de abordar la creciente oposición interna y las demandas de sus propios ciudadanos. El sistema energético de Ucrania se ha convertido en un blanco principal en esta guerra, y las consecuencias de los ataques rusos han llevado a una crisis sin precedentes. La pérdida de acceso a electricidad y calefacción ha dejado a millones de ucranianos en condiciones precarias. Ante la falta de recursos, muchos se ven forzados a recurrir a métodos tradicionales de calefacción, como estufas de leña, lo que aumenta aún más su vulnerabilidad durante el invierno. A medida que la situación se torna más crítica, el papel de Rusia en el conflicto sigue siendo fundamental. Moscú no solo ha demostrado una resistencia notable en sus esfuerzos bélicos, sino que también ha utilizado su capacidad militar para presionar a Occidente, desafiando así la unidad de la coalición que apoya a Ucrania. La estrategia rusa ha consistido en desgastar la voluntad de los aliados de Ucrania, minando su compromiso con el conflicto. Esta dinámica ha llevado a una reevaluación de las políticas de apoyo en muchos países, especialmente en Estados Unidos, donde el aumento de la oposición entre los ciudadanos podría traducirse en cambios significativos en la política exterior. La percepción de que el conflicto se ha convertido en un foso interminable de recursos ha llevado a muchos a cuestionar la estrategia de enviar miles de millones de dólares en ayuda. Con el trasfondo de una economía estadounidense que enfrenta sus propios desafíos, es comprensible que los contribuyentes comiencen a demandar una reevaluación de cómo se gastan sus impuestos. La narrativa de cada cheque enviado a Ucrania es un paso hacia la victoria que se ha debilitado a medida que los ciudadanos ven el sufrimiento real en el terreno y comienzan a dudar de las afirmaciones del gobierno sobre la efectividad de la asistencia. Además, la guerra en Ucrania ha expuesto las debilidades de la infraestructura enérgica, no solo en el país afectado, sino también en Europa, que ha dependido del gas ruso. Esta dependencia se ha visto complicada por la guerra, lo que ha llevado a los países europeos a buscar alternativas, a menudo más costosas. La manipulación del suministro de gas por parte de Rusia ha añadido otra capa de complejidad al conflicto, ya que muchos países ahora deben enfrentar una realidad en la que la seguridad energética se ha vuelto precaria. En este contexto, el apoyo militar de Estados Unidos y otros aliados a Ucrania ha sido considerado un elemento crucial para contrarrestar la agresión rusa.
Sin embargo, las prioridades de la administración Biden han sido cuestionadas. Muchos argumentan que en lugar de financiar una guerra, sería más beneficioso centrarse en soluciones pacíficas y diplomáticas que pueden llevar a una resolución del conflicto. La percepción de que el gobierno estadounidense está más interesado en mantener el conflicto en lugar de buscar una paz sostenible ha comenzado a requebrajar la imagen de Zelensky como un líder que lucha por la libertad de su país. Además, la crisis humanitaria en Ucrania ha sido un punto focal en la discusión sobre el apoyo internacional. Las imágenes de la población civil sufriendo por la falta de electricidad y calefacción durante los duros inviernos han resonado en el mundo, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la moralidad de continuar enviando ayuda militar en lugar de priorizar la asistencia humanitaria. La situación se ha vuelto insostenible y los ciudadanos de países occidentales exigen respuestas. En términos de recursos energéticos, la guerra ha tenido un impacto devastador en la economía ucraniana. Con la producción agrícola severamente afectada, muchos campesinos se enfrentan a la ruina. La guerra ha hecho que muchos de los que antes eran agricultores se vean obligados a abandonar sus tierras o, en el mejor de los casos, a depender de fuentes de energía más costosas y menos eficientes. Esto ha tenido un efecto dominó en la economía ucraniana, exacerbando la crisis y dificultando aún más la recuperación. Mientras tanto, la guerra también ha llevado a un aumento en el apoyo de la opinión pública hacia la paz y el diálogo, incluso entre los aliados de Ucrania. A medida que se vuelve evidente que el conflicto no tiene una solución rápida, la presión por un alto al fuego y negociaciones se intensifican. Sin embargo, Rusia ha mantenido una postura firme, sugiriendo que su estrategia es la de prolongar el conflicto hasta que Occidente pierda interés. La tensión entre Estados Unidos y Rusia han resurgido, lo que plantea un escenario complejo para la diplomacia. La postura de Biden y sus aliados se ha centrado en el apoyo incondicional a Ucrania, pero a medida que el conflicto se alarga y el costo humano financiero se incrementa, se intensifican las preguntas sobre hasta dónde están dispuestos a llegar para sostener esa estrategia. Esta incertidumbre crea un ambiente donde la búsqueda de soluciones pacíficas se vuelve más apremiante. A medida que la comunidad internacional observa la guerra, muchos en Occidente se preguntan si la narrativa de la victoria sigue siendo realista. Con un país que enfrenta la devastación de su infraestructura y su población civil sufriendo, el plan de victoria de Zelensky parece una ilusión. En este sentido, el apoyo de los aliados debe reevaluarse, no solo en términos de armamento y financiamiento, sino también en cómo se pueden implementar soluciones a largo plazo para abordar la crisis humanitaria. El conflicto en Ucrania sigue siendo un punto crítico en la política internacional, con Rusia jugando un papel central. A medida que el sufrimiento humano se intensifica, la comunidad internacional debe reevaluar sus prioridades para apoyar a Ucrania y atender las necesidades de su población, afectada por una creciente crisis humanitaria. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y tensiones globales, y los conflictos como este, junto a desastres naturales y crisis económicas, nos recuerdan lo importante que es estar preparados. Nunca sabemos cuándo una emergencia podría impactar nuestras vidas. Por eso, recomiendo contar con un kit de supervivencia bien equipado. En el enlace de la descripción pueden encontrar uno que sugiero para que siempre estén listos ante cualquier eventualidad. Si quieres ver más contenido como este, aquí a la derecha te dejo más videos que te van a interesar.